El estudio de hoy se denomina Ejemplos de Piedad. Vamos a ver en Génesis 24, y el titular que encontré dice: eruditos bíblicos dudan que Cristo haya dicho que regresaría a la tierra. Me encanta la parte que dice eruditos bíblicos. El artículo continúa diciendo: un grupo de 30 eruditos de la Biblia, analizando las mejores enseñanzas del histórico Jesús, llegaron a la conclusión que él nunca dijo que regresaría a la tierra a reinar. Uno de los hombres de este comité dijo: lo que encontramos en cuanto a la segunda venida refleja lo que se está enseñando en las universidades más importantes y seminarios. Si es así, ¿por qué no apagamos la luz y nos vamos a casa? No hay esperanza. No puedo concebir cómo alguien que dice ser un estudioso de la Biblia puede llegar a tal conclusión. Estoy agradecido que tengo la bendita esperanza que proviene de creer que este libro es la palabra de Dios. En la Biblia, al estudiarla capítulo por capítulo, versículo por versículo, llegamos en ocasiones a narraciones extensas. Hoy vamos a estudiar una de ellas, Génesis capítulos 24 y 25. Como resultado de esto, vamos a estudiar las ideas principales, ya que si no, no nos daría el tiempo. Estoy convencido que lo que este mundo necesita, en especial después de leer artículos como el que le mencioné, es el elemento genuino de la vida de creyentes. Necesitamos creyentes que sean piadosos, que vivan lo que creen. Por medio de estos capítulos me gustaría presentarles el ejemplo de un padre piadoso, después un siervo piadoso y por último un casamiento piadoso. El primero, el ejemplo de un padre piadoso. Vamos a comenzar con los primeros versículos de Génesis capítulo 24 y ver el ejemplo de un padre piadoso. Vamos a ver primeramente una confianza inamovible ante Dios. La primera cosa a resaltar al leer Génesis 24 es que este padre piadoso tenía una convicción inamovible ante Dios. Fíjese en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. La referencia a la edad del siervo probablemente nos indica prioridad, o sea, este siervo tenía más experiencia y tenía la prioridad. Este siervo, con gran autoridad, probablemente estaba a cargo de todo lo que Abraham poseía. Poner la mano debajo del muslo era costumbre cuando se hacía una promesa. El individuo pondría su mano bajo el muslo del patriarca. Continuemos con los versículos 3 y 4. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es fascinante ver que la fe de Abraham es tan fuerte que él tiene toda la intención de cumplir con su parte del pacto con Dios. Dios le prometió que a través de su simiente, su tribu, vendría el Mesías, tal como lo expresa el protoevangelium que estudiamos con anterioridad. Entonces Abraham, creyendo esto, está dispuesto a arriesgar a su siervo más preciado. Este viaje a la tierra de Abraham para encontrar una esposa para Isaac va a poner en peligro la vida del siervo. Esta es, sin lugar a dudas, una de las historias de amor más bellas del Antiguo Testamento. Pero también la convicción determinada ante su hijo. En segundo lugar, fíjese también que la convicción de Abraham no solo es ante Dios, sino ante su hijo. Esto es muy importante, ya que el hijo de Abraham, Isaac, está sin dudas involucrado en esta conversación entre Abraham y su siervo. Él estaba escuchando, viendo este juramento por parte del siervo, que va a cumplir con su deber al pie de la letra. Me imagino cómo se habrá sentido Isaac al escuchar a su padre y al siervo decir en el versículo 5, el criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Me imagino a Isaac diciendo: sí, papá, ¿qué pasa si ella no quiere venir?
Continuamos con los versículos 6 al 8. Vamos a ver la convicción con la que Abraham contesta. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. En otras palabras, esta era una convicción por la cual Isaac viviría si quería quedarse en la casa de su padre. Era una convicción, como un poste que Abraham había enterrado muy firmemente. Abraham no violaría la palabra de Dios. Permítame darle algunas palabras de aliento a los que son padres. Ustedes están en el proceso de enterrar los postes en el suelo de su vida familiar. ¿Sabe qué están haciendo sus hijos? Ellos van a fijarse periódicamente si estos postes se movieron. Van a intentar sacudirlos para ver si están flojos. Van a patearlos. Van a colocarle carteles de protesta. Ellos están convencidos de que los van a mover y van a hacerles preguntas a ustedes. Va a ser de muchísima seguridad para sus hijos el saber que por más presión que ellos pongan, usted nunca va a decir que lo malo es bueno. Por otro lado, ¿qué pasa cuando los padres, bajo la presión de sus hijos, dicen: está bien, lo que dije 4 años atrás que estaba mal, este fin de semana, solo por esta vez, está bien? Al decir algo así, los estamos entregando como presas de los filósofos de las universidades que dicen que nada es absoluto, que no existe la verdad absoluta, nada está bien o mal, todo es relativo. Entonces su hijo va a pensar: eso tiene sentido, porque cuando ponía suficiente presión sobre papá o mamá, lograba que esos absolutos cambiaran. Lo he visto al trabajar con jóvenes como pastor. Lo vi, pero nunca me imaginé que sucedería con niños tan pequeños como mis hijos. Tengo unos mellizos de 3 años que cada mañana tienen una misión. Van a ver si ese poste se ha movido durante la noche. Yo los busco en su habitación. Pablo, ¿estás despierto? Sí. Vamos a ver si el poste se movió. Es por eso que en mi casa la mañana en especial, entre las 8 y las 10, es el tiempo más difícil. Es como si corriesen por la casa preguntando: papá, ¿esto cambió? ¿Podés con esto? Así que trato de salir de casa a las 7:30 de la mañana. Es la firmeza de ese poste lo que les da seguridad a sus niños, la que los guía y la que los protege. Ahora los niños son muy buenos abogados. La apelación es una ciencia para ellos. Están viendo constantemente cómo eludir las reglas. Por eso, la firmeza de ese poste les da seguridad y los protege. Me viene a la mente una historia que leí esta semana de un pequeño andando en su triciclo en la vereda de su casa, de un lado a otro con mucha energía y entusiasmo. Finalmente un policía lo detuvo y le preguntó: ¿qué estás haciendo? El niño respondió: estoy escapando de mi casa. Y comenzaba a pedalear de nuevo. El policía le dijo: un momento, entonces, ¿por qué estás pedaleando ida y vuelta frente a tu casa? El niño le respondió: bueno, porque mi mamá no me deja cruzar la calle. Él estaba pedaleando ida y vuelta, sabía que había un poste firme. Isaac se crió en este tipo de hogar, en ese ambiente. No piense ni por un momento que Isaac nunca probó a ver si el poste estaba firme. Yo me lo imagino, con 18 años, llegando a casa y diciendo: papá, acabo de conocer a la madianita más guapa del mundo. Esos ojos me atravesaron el corazón. Ahora, yo sé que no es parte de nuestra tribu, pero está muy interesada en el pacto. Hasta dijo que estaría interesada en venir el sábado a adorar con nosotros. Me escuchó con toda la atención del mundo cuando le contaba de nuestra familia. ¿Qué me quieres decir, papá, con que no? No puedo salir con nadie de nuestra tierra. Van a pensar que soy un extraño. Estoy seguro que él intentó en varias oportunidades, pero Abraham nunca se movió.
permítame darle un mandamiento del Nuevo Testamento que está relacionado. Dios dijo específicamente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14a, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». La implicación incluye el matrimonio. Tanto usted como yo tenemos que asegurarnos que este poste está firme. ¿Qué ejemplo de piedad debe de haber sido Abraham ante Dios y su hijo? Pero ahora vamos a ver el ejemplo de un siervo piadoso. Ahora observemos un poco al siervo de Abraham, quien era un ejemplo de un siervo piadoso. Fíjese en los versículos 9 al 10 de Génesis capítulo 24. Dice así la Biblia: «Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor». Abraham, siendo un hombre muy rico, necesitaba 10 camellos para llevar la dote. Un padre muy afortunado va a encontrarse con el siervo de Abraham. Continuando en el versículo 11 dice: «E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua». Permítame mencionar un par de cosas que noté de este siervo que son un ejemplo de un siervo piadoso. Obediencia completa a la palabra de su amo. En primer lugar, él fue absolutamente obediente a la palabra de su amo. Este siervo va a cumplir al pie de la letra, va a llevar a cabo el plan en su totalidad, se va a asegurar de obedecer por completo. Él le hace preguntas a su amo para saber qué hacer en el caso en que las cosas no se den como están estipuladas. Pregunta él: «¿Qué hago si no quiere seguirme? ¿Qué pasa si no logro regresar con éxito? ¿Y si no quiere dejar a su familia?». Abraham le dice: «No, no lleves a Isaac contigo». Así que ahora el siervo va a obedecer. Pero también no solo obediencia completa a la palabra de su amo, sino también dependencia completa en la ayuda de Dios. Fíjese en segundo lugar que él dependía completamente en la ayuda de Dios. Y dijo: «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham». ¿Percibe la humildad demostrada por el siervo en este versículo? Él dice: «Haz misericordia con mi señor». Si nosotros comparáramos a este siervo con nosotros mismos como siervos de Dios, no creo que tengamos la misma actitud. Muchas veces nuestra actitud no es: «Señor, permíteme predicar para ti, para que tú te lleves la gloria». Hay una manifestación importante de humildad en este siervo al ir delante de la presencia de Dios. Una vez leí que no sirve de nada todo el bien que un hombre o una mujer puedan hacer para Dios, si no les importa quién se lleva el reconocimiento. Ahora fíjese en el versículo 13, mientras el siervo llega y continúa su oración con el Señor. Me encanta esto. Dice: «He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua». Puede haber habido 50 mujeres o 100 o tal vez más. No sabemos cuántas se acercaron a este pozo. El siervo tiene que escoger una. ¿Cómo va a ser? No hay manera de dar con la apropiada, así que le pide a Dios algunas cosas específicas. Continuamos ahora con el versículo 14. «Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor». En otras palabras, está diciendo: «Señor, hay como 100 jóvenes junto al pozo, y yo tengo que escoger una. Así que lo que voy a hacer es ir y pedirle un vaso de agua a una de ellas». Si me dice: «Claro que sí, no solo voy a darle de beber, sino que también le voy a dar de beber a sus camellos», entonces, por lo menos voy a tener una idea. Sé que tiene que ser parte de la familia, pero al menos con eso tengo por dónde empezar. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de un casamiento piadoso. Ahora, en breve, se nos va a introducir a Rebeca. Quiero ver el carácter de Rebeca.
Permítame compartir con usted 3 cosas de este pasaje que me impactaron en cuanto al carácter íntegro de Rebeca. Ella rechazó la tentación. La primera característica está en los primeros versículos, y ella rechazó la tentación. Fíjese en los versículos 15 y 16 de Génesis capítulo 24, mientras el siervo aún está orando a Dios y ya está por decir amén. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. La pureza de Rebeca se menciona 2 veces en la Escritura. Mientras nuestra sociedad considera esta virtud algo que no vale la pena proteger, y de hecho nuestros jóvenes están bajo muchísima presión al respecto, la palabra de Dios dice algo diferente. Es interesante que cuando algo se repite en la Biblia, no es porque Dios tartamudee, sino porque quiere enfatizar lo dicho. Me encanta el hecho de que se la describe como hermosa. Esto implica que ella rechazó varias propuestas y que rechazó la tentación. Dios pretende que esa unión física sea parte de la unión total de la persona. Si bien en la actualidad es sacada fuera de contexto, cuidado. Uno nunca se va a arrepentir por haber dicho que no. Uno nunca se va a arrepentir por dejar en claro esto. Si usted ha echado de menos ese tesoro, quiero que sepa que Dios le perdona. Yo le desafiaría a que adopte la abstinencia hasta el día en que se case. Dios bendice esta disciplina. Pero no solamente ella rechazó la tentación, sino que tenía respeto hacia los mayores. En segundo lugar, vamos a ver que Rebeca mostró respeto hacia este individuo. Eso es lo que claramente vemos en los versículos 17 al 19. Dice así la palabra: Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. El siervo debe de estar pensando: esto es demasiado bueno para ser real. Continuando con el versículo 20, dice: Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ahora, tenga en cuenta que aquí tenemos a un hombre con 10 camellos. 10 camellos beben alrededor de 70 litros de agua. Esta pequeña joven se acaba de ofrecer para hacer unos 200 viajes al pozo. ¿Sabe cuál es la respuesta del siervo? Es clásica. Fíjese en la primera frase del próximo versículo, el 21a. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando. El siervo no podía creer lo que estaba viendo. Está pensando: esta mujer está haciendo exactamente lo que le acabo de pedir a Dios. Yo pensé que había complicado las cosas. Tal vez la hice muy fácil. Aquí Rebeca viene con mucho respeto hacia un hombre que ella sabe que es un siervo, un esclavo. Su apariencia lo mostraba, sus vestidos. Aún así, ella, con gran respeto por el individuo, mayor que ella, le dio de beber. Leamos los próximos versículos del 21 al 22. Dice así la Biblia: Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, probablemente en un lapso de 2 o 3 horas, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo. Ahora, odio tener que decir esto, pero el pendiente era para su nariz. De repente tenemos otra imagen de Rebeca, ¿no es así? Rebeca, hermosa. El pendiente era para su nariz. De hecho, en el versículo 47 leemos: Entonces le puse un pendiente en su nariz. El pendiente pesaba medio siclo. No tengo idea cuánto es eso, pero me imagino que liviano. Continuando con los versículos 22 y 23 dice la Biblia: Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿De quién eres hija?
te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Esto es todo extra, mucho más de lo que le había pedido a Dios que hiciese con esta joven. Pero él tenía que saber si ella era pariente de Abraham o no. Dios le había prometido la simiente a la familia de Abraham, y este siervo tenía que cerciorarse de que ella estaba relacionada con la familia. Rebeca le responde, sí, en el versículo 25, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Ahora fíjese en la respuesta del siervo en los versículos 26 al 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Estaban relacionados. Misión cumplida. La primera joven que él había seleccionado era la persona justa. Pero también ella respondió a la voluntad de Dios. Rebeca rechazó la tentación y respetó a este siervo. Ahora vemos que en tercer lugar ella responde a la voluntad divina. No vamos a leer los versículos 28 al 49, pero vemos que el siervo es llevado ante la presencia de Labán. Seguramente cuando Labán vio a todos esos camellos pensó, esto es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Entonces invita al siervo y el siervo le cuenta toda la historia. Eso lo vemos en los versículos 28 al 49. Ahora Labán va a responder y quiero que se fije en lo que sucede. Vamos a comenzar con el versículo 50. ¿Tiene su Biblia? Leemos ahí. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Ellos tenían suficiente percepción como para darse cuenta que era la voluntad de Dios, esto provenía de Dios. Continuando con los versículos 51 y 52. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Se inclinó y agradeció a Dios. Seguimos con los versículos 53 y 54. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. El siervo ya está listo para regresar. Fíjese su respuesta en el versículo 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Ahora, ellos decidieron aceptar que esta era la voluntad de Dios. No sabemos si le preguntaron algo a Rebeca o no. Desde ya, en esta cultura la esposa era escogida por los padres, pero aún así tenía que haber sumisión por parte de los hijos. Ellos querían que Rebeca se quedara 10 días para tener una buena despedida, así que llaman a Rebeca. ¿Cómo responderá a algo que sabe que es la voluntad de Dios? Evidentemente ella lo cree así. Fíjese que responde inmediatamente a la voluntad de Dios. Versículos 56 al 58. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Este es un versículo impresionante. Esta hermosa joven acaba de decir, creo que es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios? Evidentemente soy parte de esta promesa y este pacto. No conozco a Isaac, nunca estuve lejos de mi casa y me están pidiendo que vaya a otra tierra. ¿Cuál es mi respuesta? Voy a ir. Esta es una esposa que Isaac va a necesitar para confiar en Dios y su promesa, tal como lo vamos a ver en un momento. Pero ahora veamos el carácter íntegro de Isaac. Antes de llegar a una conclusión romántica, regresemos un poco y veamos qué tipo de hombre es el que Rebeca va a conocer. No vamos a leer los versículos de nuevo, pero permítame darle 3 cosas acerca del carácter de Isaac. Primero,
un hijo obediente. En primer lugar, es un hijo obediente y sumiso. Fíjese en los versículos 4 al 6 de Génesis 24. Isaac se encuentra envuelto en la conversación en cuanto a su futura esposa, y tal como dije antes, él se crió probando cuán firme estaba el poste. Ahora su padre le había seleccionado una mujer a la que no va a ver hasta que se la presenten. No se equivoque con lo que sucede en esta situación. Isaac no tiene 18 años, tampoco tiene 25 o 30. Isaac es un hombre de 40 años. Él podría haber dicho en cualquier momento: «Papá, el pacto es para ti. Tú tienes una esposa. Yo me voy a ver si esa madianita que conocí aún está disponible. Ya tengo 40 años». Sin embargo, Isaac esperó pacientemente y obedeció. ¡Qué hijo! Pero también, no solo es un hijo obediente, sino también un creyente constante. En segundo lugar, él era un creyente constante. Fíjese en el versículo 62. «Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve». En hebreo, este nombre significa el lugar donde Dios vive y me ve. Todos estos años, Isaac vivió con el sentir de la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser posible que un hombre ya grande, que esperó hasta los 40 años un soltero disponible, haya dicho que no constantemente a la tentación y la presión de la cultura pagana? ¿Cómo pudo obedecer? Creo que el próximo versículo nos da una pista. Fíjese en el versículo 63. «Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían». El texto original nos da la idea de que se trata de un hábito que él tenía, un proceso continuo. Creo que esta es la razón por la cual Isaac era el hombre que era, porque la meditación era su práctica constante. Tal vez usted pasa un tiempo con Dios en la mañana. Para Isaac, ese tiempo era en la tarde, en el ocaso, cuando bajaba un poco la temperatura. Isaac salía cada día a tener su tiempo a solas con Dios. Amigos, volvamos a lo básico por un minuto. ¿Le causa sorpresa que Dios use a un hombre como Nehemías para reconstruir Jerusalén después de descubrir que al comenzar su ministerio tenía una vida de oración constante? ¿Es sorpresivo que hablemos de Nehemías hasta el día de hoy? ¿Es sorprendente que Dios use un hombre como Daniel para enfrentar las presiones paganas, enfrentar a los leones, al saber que él oraba 3 veces al día? ¿Es coincidencia todo lo que Jesús logró cuando sabemos que estaba orando al Padre constantemente? Su oración era tal como la registra Mateo 26:39. «Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú». Al meditar en este pensamiento, recordaba lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer. ¿Qué fue? Orar. Él no les dio un paso a paso de cómo conquistar Jerusalén, si bien lo podría haber hecho. De lo que sabemos, les indicó a que salieran de 2 en 2 y les advirtió de lo que iban a enfrentar. Pero más allá de eso, las Escrituras nos dan una lección específica de cómo orar. Amigo, usted se preguntará por qué su experiencia espiritual es tan superficial. Usted dirá: esperar 20 años. Yo no puedo ni esperar 20 minutos. Yo creo que el problema es que las bisagras de la puerta de su vida espiritual están oxidadas. Preferimos tener una fórmula fácil que lo solucione todo. Ahora, cuando estamos solos, ¿oramos? Evidentemente Isaac tenía el hábito de orar y desarrolló piedad durante esos 40 años de esperar por su esposa. Pero Isaac no solo era un hijo obediente y un creyente constante, sino también un marido comprometido. Ahora fíjese en la tercera cosa en el carácter de Isaac. Él era un marido fiel y comprometido. Miren el versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Ella literalmente saltó del camello y luego en el versículo 65 dice: porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Eso no lo entiendo. ¿Por qué se cubre ese rostro hermoso? Él no la había visto, pero esa era la costumbre.
Continuemos con los versículos 66 y 67. Dice la Biblia: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Esta es una de las pocas instancias en el Antiguo Testamento en la que vemos el amor de un hombre. Es una de las pocas veces en la que se menciona. Lo de Isaac y Rebeca es una historia de amor especial. La Biblia enfatiza el hecho de que él la amó. Pero veamos las características del casamiento de Isaac y Rebeca. Hay por lo menos 3 características que marcan la calidad del casamiento de Isaac y Rebeca. Me gustaría compartirlo con usted. Adaptación. La primera característica es la de la adaptación. Aquí tenemos a un hombre que ha sido soltero por 40 años. Tal vez él tenía la costumbre de comer a un horario determinado. Su gusto se había ajustado a algo especial. No lo sé. Una vez alguien dijo: el amor se desarrolla después del matrimonio, no antes. Pero también compasión. En segundo lugar, el casamiento de Isaac y Rebeca es compasivo y comprensivo. Isaac estuvo de duelo por su madre por 3 años. La Biblia nunca dice que uno, después de experimentar la muerte de un ser querido, debe de mantener la frente en alto. Isaac era un hombre piadoso y estuvo lamentándose por 3 años. La última parte del versículo 67 nos dice: y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esto nos dice mucho en cuanto a la relación de Rebeca e Isaac. Pero no solo hay adaptación, no solo compasión, sino también paciencia. En tercer lugar, la paciencia es obvia. Mientras Isaac y Rebeca esperan la promesa de Dios, adivinen qué hace él. Dios le da a Isaac una esposa estéril. Usted pensará en todo el sufrimiento que pasó Abraham para recibir lo que Dios le había dicho que recibiría y sería suficiente, pero no. Dios hace lo mismo con Isaac. Isaac y Rebeca van a orar juntos y esperar pacientemente, no por 5 o 10 años, sino por 25 años, hasta que Dios cumpliera con su promesa. La paciencia se destaca en esta relación, la cual revela la piedad de ambos. Pero, como aplicación, vamos a ver verdades acerca de la piedad en la actualidad. Permítame darle 2 características de la piedad. En primer lugar, vemos que la piedad no se recibe al ser salvo, sino que es algo que se desarrolla. Isaac desarrolló piedad por medio de su hábito diario de orar. La segunda característica es que la piedad no se fortalece con el estrés. Isaac y Rebeca revelaron su piedad en su espera con paciencia. Bueno, la piedad comenzó con un Abraham obediente y fue pasada a la próxima generación. Luego vamos a ver que se contagia por las generaciones siguientes. Hace unos días atrás, mi padre me contó que su tío falleció. Él era un hombre piadoso, que ya tenía 87 años. Él era la 6ª generación de predicadores en su familia, lo que me deja como la 8ª generación a mí. Todo comenzó con una pareja en Minnesota, que llegó a vivir y a trabajar la tierra. Eran mis abuelos por parte de mi padre. El hombre era incrédulo, no creía en Dios. Sin embargo, se casó con una mujer que era una creyente firme en los principios de la palabra de Dios. Ella oró por 35 años para que su marido se convirtiera. Después de 35 años, él cayó de rodillas y aceptó a Cristo. Como resultado de esta relación, tendrían un hijo que también seguiría los caminos de Dios. Luego mi padre me criaría de la misma manera, y me siento muy responsable en cuanto a criar a mis hijos, no para que sean predicadores necesariamente, sino para que sean piadosos. Amigos, un día vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver vidas afectadas. Debemos desarrollar la piedad. Como padres, la piedad debe ser de evidencia. Debe evidenciarse. Este mundo no está buscando un sermón, sino realidad en la vida de los que se llaman creyentes. ¿Estamos siendo piadosos? Tal vez es un buen momento para orar y pedirle perdón al Señor, para retomar la carrera cristiana y decirle: Señor,
Ayúdame a impactar a mi familia, a mi sociedad, a este mundo con una vida piadosa. Vamos a orar. Señor, te pido en este momento que escuches cada una de nuestras oraciones. Te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados. Y si hemos fallado, te ruego, Señor, que nos des una nueva oportunidad para vivir una vida piadosa, para impactar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, para impactar la iglesia, la sociedad y este mundo. Señor, ayúdanos a que vivamos una vida de piedad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.